Director del Instituto Gestalt de Lima, la fatiga pandémica. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos reconocer que estamos fatigados por la pandemia? ¿Cómo está, señor Sarabia? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos, Mónica, don Fernando, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Efectivamente, buenos días. ¿Cómo reconocemos la fatiga pandémica? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos fatigados desde ese punto de vista, señor Sarabia? Desde casa yo creo que es un termómetro muy importante el poder identificar cómo algunos de los miembros de la familia empiezan a bajar la guardia, empiezan de repente a ya no usar la mascarilla de manera adecuada, empiezan a exponerse innecesariamente asistiendo a lugares donde hay aglomeraciones, y por otro lado también este estado emocional que tiene que ver definitivamente de cara a 10 meses ya de la pandemia que estamos viviendo, con esta sensación de hartazgo, de malestar, de irritabilidad, de problemas para dormir. Entonces empezamos a notar estos cambios en la familia, y sobre todo el bajar la guardia tantos meses que hemos seguido insistiendo en el tema de lávate las manos, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, y de pronto vemos que las personas empiezan, o algunos de los miembros de la familia empiezan como a perder ese temor al contagio, a perder ese factor de protección al que la mayoría de nosotros ya estamos habituados, ¿no? Justamente, señor Sarabia, a mí me parece importantísimo escudriñar este tema. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas, como usted bien dice, es perderle miedo al riesgo, y el riesgo continúa. Pero por otro lado, es porque los resultados de, digamos, el manejo de las autoridades respecto a los confinamientos y a la situación que nos toca vivir son paupérrimos, son pobrísimos, es decir, no vemos cambio, y eso en el estado emocional, me imagino, tiene un impacto grande. Si la cosa hubiera sido distinta, probablemente no estaríamos sumergidos en esta especie de fatiga emocional que hace que al final no hagamos lo que tenemos que hacer. Efectivamente, Mónica, recordarle que somos el país que de repente tomó las medidas más extremas durante el inicio de la pandemia, y al mismo tiempo somos el país con los peores resultados de la región. Y eso definitivamente hace de que un gran sector de la población se sienta frustrado, se sienta desesperanzado, se sienta desmotivado a continuar, y es así como vemos cuando de repente en este momento están prohibidas las playas y vemos personas que salen en los ríos. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta cómo esta falta de conciencia de este sector de la población es el que no está reaccionando como debe ser, y la importancia de una campaña comunicacional de parte, en este caso, del Ejecutivo, ¿no? Señor Sarabia, buenos días. Usted ha mencionado un tema que me parece particularmente relevante, que es el de dormir bien. Dormir es, en efecto, una de las actividades más importantes de la vida y que toma más tiempo, además, ¿no? Pero nadie puede dormir bien cuando no mantiene su ritmo físico, cuando no se desplaza, cuando no sale, cuando no hace deporte, cuando no trabaja como tenía costumbre de hacer, cuando no ve a su gente querida. De manera que hay una dificultad real y hay el riesgo de un recurso a fármacos con las consecuencias negativas que esto tiene. ¿Qué es lo que recomiendan ustedes como Instituto de Psicología Gestalt para garantizar que durmamos bien y que en consecuencia tengamos paciencia para sobrellevar todas las malas noticias a las que ha hecho referencia Mónica Delta, incluyendo el ser entre los peores países de la región y no saber cuándo podemos aplicarnos vacunas? Muy buena su pregunta, don Fernando. Efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es validar lo que sentimos. No podemos nosotros caer en el autoengaño, caer en la negación, ni tampoco me parece que sea el camino el culpar a la población, el sentirnos culpables y lamentarnos. Creo que hay actividades que se pueden hacer que nos pueden aliviar el estrés, como por ejemplo las caminatas al aire libre, para las personas que no pueden salir de casa, los ejercicios de estiramiento, el uso de la tecnología. Y justamente uno de los problemas que tenemos en este momento es que hay muchas personas, sobre todo adultos mayores, que no se han adaptado
a esta nueva convivencia, a esta nueva forma de vivir. Personas que estaban habituadas a tener muchas reuniones sociales, porque acá entra mucho el tema de estilos de vida. Las personas que estaban habituadas a las reuniones sociales son las más afectadas, las que están, y además hay que decirlo, como cultura, estamos muy acostumbrados al contacto físico. Pero volviendo a su pregunta, yo creo que es importante el practicar la respiración, las técnicas de relajación, pero no tenemos por qué negar lo que sentimos, el validar, el poder hacer una catarsis, el poder decir lo que pensamos, lo que sentimos de manera telefónica, de manera virtual. Hay un sector de la población que se resiste todavía a la virtualidad y creo que tenemos que insistir en eso. Ahora, otro tema es el nivel de incidencia de casos de depresión, que ha sido algo muy constante, diríamos, en esta etapa de pandemia. Es cierto, hay muchas incertidumbres en nuestras vidas en esta etapa, cuestiones de salud, cuestiones de trabajo, pero ¿cómo podemos reconocer, doctor, un caso preocupante de depresión? ¿Qué signos hay en el comportamiento de la persona que permiten dilucidar ello? Bueno, lo primero que hay que ver, lo que ha dicho don Fernando, el tema del sueño, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a una persona o que no duerme, o una persona que duerme mal, que de repente tiene estas interrupciones durante el sueño, o sea, se levanta en la madrugada, o cuando se levanta cansada. Una persona que está irritable, una persona que está, de repente empieza a sentir que tiene menos energía, y comienza a aislarse. Son un poco las señales de alerta, en este caso, el que tiene que decir, bueno, qué es lo que está pasando acá, empezar a hurgar un poco más en qué es lo que está pensando la persona. Una persona está en riesgo cuando la persona empieza a dejar de pensar en el futuro, ¿no? Cuando no se siente con esperanza, cuando no tiene una motivación para vivir. Entonces, la depresión es un trastorno que tiene varios niveles y definitivamente tiene aspectos psicológicos, aspectos emocionales y tiene que ver también con aspectos químicos. Entonces, en la medida que se presentan estos signos y síntomas, tenemos que estar muy atentos, ¿no? Señor Sarabia, hemos hablado sobre personas. Yo quisiera que usted ponga un énfasis particular en el tema niños, que es la población más afectada, porque están acostumbrados a ir a la escuela, no pueden ir a la escuela. A jugar con sus amigos y sus primos, no pueden jugar con sus amigos y sus primos. Y además tienen que soportar el mal humor de sus padres en sus casas. Así que explíqueme, por favor, qué es lo que recomienda usted para que sea más llevadera esta pandemia tan prolongada para nuestros niños. Fíjese, don Fernando, y acá viene el tema de que tenemos que reforzar estas campañas de comunicación, porque parte de reforzar estas campañas de comunicación y de prevención de la salud mental, que es un tema que si bien se han hecho esfuerzos, se podría hacer mucho más, es el trasladar todos esos recursos, toda esa tecnología, ¿a quién? A los padres de familia, enseñarles a los padres de familia cómo lidiar con el estrés de sus niños, de los adolescentes, cómo utilizar las herramientas lúdicas para que estos niños puedan desestresarse. Entonces, los padres a veces necesitan información para poder manejar y sobrellevar esta situación que es muy difícil para todos de la mejor manera, ¿no? Entonces, los niños necesitan salir a caminar, necesitan jugar, necesitan conversar y los padres necesitan conocer cuáles son los intereses, cuáles son estas necesidades que tienen los niños dentro de casa. Sí. Ahora, doctor Sarabia, en realidad se está pidiendo mucha capacidad entre las familias peruanas para poder ejercer todo esto que se nos está señalando. Y efectivamente también ha habido todo una, se ha puesto como de manera demoníaca que haya campañas a nivel de medios de comunicación respecto a temas específicos, pero se necesita mucha información. Ya el Perú, y ahí va mi pregunta para después de la pausa, ya el Perú tiene o tenía un problema de salud mental a nivel ciudadano y poblacional, por la forma como está estructurada, una organización complicada, a veces disfuncional. Con esto se ha agravado mucho más y quisiera que nos puntualice cuáles deberían ser los ejes de campaña que deberían tener una política de salud mental a nivel nacional, porque de eso no estamos viendo nada. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bien, estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y hay un tema que es fundamental. En realidad, ayer se hizo una mención a la
fatiga que está generando este continuo confinamiento, restricciones, etcétera, etcétera. Y yo le había planteado, más que una pregunta, una reflexión, pero ¿qué hacer frente a esto? Porque lo que no vemos es una política nacional de salud mental o salud pública, y no solamente a nivel físico, porque para todo lo que usted nos dice, porque incluso está registrado en cifras, hay 40% más de adultos mayores que están con depresión, 7 de cada 10 adolescentes están en una situación de estrés enorme, no se puede dormir correctamente, como bien lo decía Fernando, o sea, y ya teníamos cargando un déficit en la salud mental en nuestro país, o sea, ¿cómo plantear vías de comunicación que den esa información, no? No, definitivamente tiene que haber incidir en el trabajo preventivo, ¿no? En el trabajo preventivo, ya que hay que recordar, Mónica, que en este momento la fatiga pandémica es un problema de conducta y el incremento de los contagios es a través de la conducta, de estas conductas de riesgo, ¿no? Y para eso tenemos que comenzar por mapear, a la población. Hemos visto cómo el Estado ha tenido muchas dificultades para entregar los bonos, y tenemos que comenzar a mapear desde los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Por eso el trabajo tiene que ser sistémico, tienen que entrar diferentes actores para que puedan llevar este mensaje a las familias de los factores de protección, de cómo desestresarse, de cómo trabajar con los niños, con los adolescentes, qué alternativas, porque no se trata solamente de no salgas, no hagas, sino cuál es la alternativa que podemos darle a la población para poder desestresarse, para poder adaptarse a esta nueva realidad que nos está tocando vivir. Doctor, hay un tema que mencionó Mónica que es fundamental y que lamentablemente ha sido obviado en planes de gobierno o en campañas presidenciales, que es el de la salud mental. Y en ese aspecto tenemos que mejorar. ¿Cuál es su expectativa o su reflexión en torno a este tema sobre el tratamiento que tiene que tener a nivel justamente de los programas desarrollados por los candidatos, ya sea a la presidencia de la República o al Congreso? Yo creo que se han hecho esfuerzos desde el Estado, a través, por ejemplo, de los centros comunitarios de salud mental. Lamentablemente, en este momento, en esta situación extraordinaria que nos está tocando vivir, necesitamos poner mayor énfasis en la prevención y la promoción de la salud mental. Yo creo que este tema es importantísimo y para eso tiene que haber campañas de comunicación como se están haciendo en otras realidades. Ya otros países, así como tienen ya vacunas, también hay otros países que en este momento están lanzando campañas de comunicación para justamente combatir esta fatiga pandémica. Desde el lado, doctor, de quienes sí quieren llegar a ser autoridades en nuestro país en las próximas elecciones. Yo creo que los candidatos que quieren llegar a ser autoridades en nuestro país tienen que pensar en un plan de trabajo que tenga que ver pues con la salud mental de los peruanos, porque todavía va a venir el efecto post-pandemia. Y yo creo que ya estamos alertados y también tomar conciencia qué es lo que hemos aprendido de todo lo andado, ¿no? O sea, cuáles son las experiencias de cara al futuro, cómo vamos a recibir este bicentenario. Creo que los candidatos tienen que tener dentro de su plan de gobierno también un plan de salud mental para poder fortalecer las acciones que ya se vienen tomando desde el Ejecutivo. Doctor Saravia, es muy importante lo que usted dice, la pospandemia, pero todavía estamos en la pandemia. Y lo que alarma es que, según sus teorías, esta fatiga pandémica produce bajar los brazos y no respetar la disciplina sanitaria. Esta actitud es tanto más grave que se nos anuncia que habrá más ocasiones de contagio durante las próximas semanas, eventualmente con variantes del virus mucho más contagiosas. Es decir, hoy necesitamos más que nunca tener disciplina y lamentablemente esta fatiga pandémica produce lo contrario, descuidarnos. Así es, don Fernando. Lo que usted dice es cierto y hay que recordar, don Fernando, que esta alerta viene desde la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud está dando la alerta sobre las fatigas pandémicas y ya hay otros países que vienen trabajando campañas de comunicación y justamente la intención es que exista pues una campaña país de comunicación que pueda llegar a todos los peruanos, pero no una campaña desde el miedo, desde la amenaza, desde el arresto, sino una campaña
que vaya desde la motivación, desde la identificación, sensibilizar a la población, que las personas se sientan identificadas y se sientan conmovidas, emocionadas y con esas ganas de seguir luchando, de seguir, de poder adaptarnos a esta realidad que nos está tocando vivir. Dentro de la familia, ya para señalar, evidentemente estamos esperando una campaña mucho mayor de políticas nacionales en la salud pública, pero dentro de la familia, ¿cómo ayudamos a quienes vemos más débil frente, efectivamente, a esta baja de brazos en relación a las restricciones? Porque dentro de la familia hay temperamentos que pueden soportar mejor una circunstancia de esta naturaleza y otros no. ¿Cuáles son los tips y los consejos prácticos para dentro del núcleo familiar ayudar a aquel que estamos viendo está en una situación mucho más complicada en relación a la salud mental familiar, ¿no? Fíjate, el primer filtro que es la familia es el poder escuchar, ¿no? El poder indagar, el poder preguntarle a esa persona que estamos viendo en casa, que está desanimada, que no duerme bien, el poder indagar qué es lo que está pasando. Hay que recordar que nuestros mejores amigos son nuestros mejores oyentes, por eso que a la familia le invitamos a que practiquen la escucha activa. Entonces, vamos a invitar a todas las familias que nos están escuchando a que pongan en práctica ese poder escucharse. Hay un ejercicio muy bonito que nosotros le llamamos la caja de sentimientos, donde las personas escriben en un papelito diariamente qué es lo que sienten, y de repente el fin de semana abren esa cajita y en familia comienzan a compartir, empiezan a compartir qué es lo que han sentido en la semana y cómo juntos, como familia, como grupo familiar, como equipo, pueden hacer frente a la situación que les está tocando vivir. Yo creo que sí es importante la práctica también de los rituales dentro de casa, el poder compartir, conversar, y también ahí darnos cuenta, acá hay un tema, uno que es el tiempo, cuánto tiempo, por ejemplo, una persona tiene problemas para dormir, cuánto tiempo la persona está irritable, y la intensidad, porque eso nos va a hacer ver si la persona de repente solamente necesita de una conversación, de una consejería, o si ya requiere de una ayuda profesional, ¿no? Muy bien, muchas gracias, señor Manuel Saravia, por estar con nosotros esta mañana aquí en Ampliación de Noticias. Un tema muy importante, por supuesto, Mónica, Fernando, amigos de RPP, el de la salud mental y en esta etapa de pandemia.